Hola, ¿cómo están? En apenas 2 días, pasado mañana, miércoles 11 de febrero, perdonen que sea tan insistente y tan majadero en recordarles, saldrá mi nueva novela, se titula Los golpistas. Es sobre Hugo Chávez, principalmente sobre Hugo Chávez, y también sobre Fidel Castro. Y será publicada en librerías de España y de toda América por la gran editorial española Galaxia Gutenberg, de mi querido amigo Joan Tarrida. Esta es la portada de Los golpistas, Chávez y Fidel. Ya digo, pasado mañana estará en librerías de América y de España. Y en Amazon, por supuesto, ¿no? Y cuando digo América, estoy pensando en el Perú, claro, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, ¿no? Aparte de, como dije, España. O sea que es un espectacular lanzamiento global de la novela. Gracias a Galaxia Gutenberg. Ojalá se animen a leerla. Yo les prometo que no se van a aburrir. Yo les prometo que la novela puede ofrecer una lectura ágil y entretenida. Vamos a las noticias. Ayer domingo, la dictadura venezolana de los hermanitos Rodríguez, tan pérfidos ellos, liberó a 35 presos políticos. Fue, por supuesto, un momento de gran felicidad para todas sus familias, para sus amigos, para sus conocidos allá en Venezuela y en el exilio. Quizá el más prestigioso o el más popular o el más influyente de esos 35 presos liberados fue Juan Pablo Guanipa, un valeroso, corajudo defensor de la libertad, de la democracia en Venezuela, líder de Primero Justicia, que había sido injustamente encarcelado en el Helicoide en mayo del año pasado. Su familia estaba comprensiblemente dichosa, extasiada. Su hijo Ramón celebró la liberación. Como era perfectamente comprensible, don Juan Pablo Guanipa se permitió reunirse con algunos de sus partidarios, creo que era ya de noche, y dijo 3 o 4 cosas muy bien dichas. Principalmente que Venezuela merecía ser libre, que Venezuela tenía el derecho de ser libre y que Venezuela, por tanto, debería emanciparse, liberarse de la dictadura comunista cuanto antes. No insultó a nadie, no agravió a Delcy ni a Jorge Rodríguez, no profirió invectivas contra Diosdado Cabello. Simplemente dijo Venezuela tiene que ser libre y eso tiene que ocurrir cuanto antes, urgentemente. Poco después, poco antes de la medianoche, a las 11:45 de la noche, secuestraron a Juan Pablo Guanipa. Acababa de salir en libertad. Tanto su hijo Ramón como María Corina Machado desde Washington denunciaron que 4 vehículos, entre ellos un Toyota Corolla, una Range Rover y un Renault, con 10 hombres vestidos de civil, fuertemente armados, habían secuestrado violentamente al señor Guanipa y se lo habían llevado, había desaparecido. Es decir, que Guanipa fue liberado, pero no estaba libre del todo, ¿no? Yo lo había comentado aquí la otra tarde. ¿Liberan presos políticos? Sí, pero ¿están plenamente libres? No. Los liberan, pero siguen de algún modo encadenados o chantajeados o amenazados por la dictadura que les prohíbe, por ejemplo, expresarse con toda libertad. Y esto fue lo que había hecho el señor Guanipa, expresarse con toda libertad tan pronto como recuperó su libertad. Pero la dictadura de los hermanos Rodríguez y de Diosdado Cabello no le perdonó eso. Le mandó a 10 matones, a 10 fascinerosos, lo secuestraron y lo devolvieron a un calabozo. Luego salió un ridículo comunicado del Ministerio Público diciendo
que el señor Guanipa había violado las condiciones que le había impuesto la justicia venezolana, que no existe porque en Venezuela no hay justicia, antes de liberarlo. Pero eso tampoco era verdad, porque las dos medidas cautelares que restringían la libertad del señor Guanipa eran: uno, presentarse cada 30 días ante un juez, y no habían pasado 30 días, ni siquiera 30 horas, y dos, no salir del país. No estaba expresamente prohibido que el señor Guanipa se reuniera con sus partidarios o que cogiera un micrófono o un altavoz y dijera algunas palabras que expresaran sus opiniones, sus pensamientos políticos, sus convicciones éticas, democráticas, ¿verdad? Entonces, no es verdad que él violó las condiciones de libertad condicional. Tampoco es verdad, como ha dicho el más peligroso y vicioso y cruel espadón de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, matón profesional, hombre malo por vocación. Tampoco es verdad que el señor Guanipa se permitió incurrir en actos de bochinche y de libertinaje. El diccionario define bochinche como un tumulto, un barullo, un alboroto. Pero lo que hubo fue una mínima reunión de un puñado de personas alrededor de Guanipa y él exigiendo libertad en Venezuela. Yo no diría que eso fue un bochinche, sino una afirmación de sus opiniones libres democráticas. Y tampoco propició actos de violencia o de vandalismo o de libertinaje, ¿no? Lo que ocurre, de nuevo, es que la dictadura venezolana pretende que los presos políticos liberados tengan tanto miedo que no se atrevan a dar entrevistas ni a expresar en modo alguno sus opiniones. Entonces, claro, esto no es aceptable, porque si uno libera a un preso político, o sea, a un individuo que ha sido encarcelado por sus opiniones, eso significa que uno le va a permitir a esa persona, una vez liberada, que pueda volver a opinar libremente. Pero no es lo que quiere Cabello, ¿no? Cabello lo que quiere es que los expresos políticos, ahora excarcelados, sean unos zombies, unos fantasmas, sean unas criaturas traspasadas por el miedo, silenciadas por el terror, escondidas y virtualmente en la clandestinidad. Perkins Rocha, otro gran, valeroso y gallardo defensor de la libertad en Venezuela, que fue liberado ayer, he visto hoy una foto de él con una tobillera innecesaria, humillante, en su casa, ¿verdad? Entonces, claro, luego, tanto Ramón, el hijo de Guanipa, como María Corina Machado, han salido a exigir, y yo me uno a esas voces, que el señor Guanipa sea inmediatamente liberado. La dictadura ahora promete darle una otra forma de libertad condicional, que es prisión domiciliaria. ¿Pero por qué lo van a encerrar en su casa, señor Guanipa, y prohibirle de nuevo que exprese sus opiniones? Esto lo que revela es que la dictadura venezolana se permite esos actos de barbarie, esas manifestaciones de abuso, de atropello, de crueldad y de despotismo a expensas de los hombres más libres del país, lo cual supone, me parece a mí, una provocación o una insolencia o un desafío a la influencia de Marco Rubio sobre Delcy y Jorge Rodríguez. O sea, ¿a quién obedece Delcy Rodríguez? ¿A Marco Rubio, que le dice libera a todos los presos políticos y déjalos en paz? ¿Y déjalos que se expresen con libertad? ¿O a Cabello, que le dice no, no lo liberes a todos, vamos de a poquito, sin apurarnos, a cuentagotas, y que salgan en libertad pero asustados y sin poder hablar? Bueno, esa no es una forma aceptable de libertad, no lo es en modo alguno. Cabello, ya digo, dijo Guanipa quería embochinchar al país. No, no. Guanipa lo que quiere es liberar al país. Ahora, si la liberación de Venezuela provoca una fiesta popular, bienvenido sea ese bochinche, ¿no? Yo me uno al bochinche. Claro, por supuesto que el día que Venezuela sea libre, y eso debería ocurrir este año y no en 2 años como pretenden Rubio y Trump, por supuesto que la gente va a salir a las calles a celebrar y va a ser un carnaval que va a durar 3 días como mínimo. Venezuela perdió las libertades desde el día mismo en que Chávez se inauguró como presidente a principios del año 99. ¿Había sido elegido por el pueblo? Sí. ¿Tenía legitimidad de origen democrática? Sí. Pero inmediatamente se convirtió en un dictador.
y dinamitó a la democracia desde las entrañas mismas del poder. Quiero hablar también ahora, pero exijo que liberen de inmediato al señor Guanipa y que lo liberen de a de veras, lo mismo que los demás presos políticos, de a de veras. O sea, que puedan salir del país si les da la gana y que puedan opinar, dar entrevistas, ir a la tele, hablar con la radio, salir en los periódicos, manifestarse en internet. ¿Por qué no? De otra manera, la liberación es francamente una impostura, ¿no? Es una fachada, es una trampa peligrosa. Además, por supuesto, lo que quiere Cabello es decirles a todos los demás presos políticos que han sido liberados, si ustedes se atreven a criticar, no van a regresar a la cárcel, ¿no? Este es el sentido profundo de la injusta y viciosa, sañuda decisión de la dictadura venezolana de devolver a la cárcel, donde llevaba casi un año, al helicoide, al gran Juan Pablo Guanipa. Lo siento muy de veras por él y por su familia, ¿no? Sobre Cuba, quiero contarles que, bueno, la dictadura, como ustedes saben, está quebrada y ya se quedó sin gasolina esta semana. Por eso les he dicho a las aerolíneas, ya no vengan mejor, porque si aterrizan en La Habana no hay combustible para que puedan volar de regreso, ¿no? Entonces Iberia, Air Europa, Copa, entre otras, han dicho ya no vamos a volar a Cuba, ni a La Habana, ni a ningún otro aeropuerto. Supongo que American va a hacer lo mismo, y American vuela como a 4 o 5 ciudades cubanas desde Miami, ¿no? Y Air Canada también ha dicho que ya no va a viajar a La Habana. Eso va a agravar la crisis. ¿Por qué? Porque todavía había un cierto turismo en Cuba, ¿no? El año pasado llegaron 1.800.000 turistas, lo que supuso una caída, un declive de 18% respecto del número de turistas que habían arribado en 2024. Pero 1.800.000 turistas son más o menos 150.000 turistas cada mes, ¿no? Y 150.000 turistas cada mes, no de Estados Unidos, pero en fin, algunos europeos, canadienses, latinoamericanos, algún dinerillo dejaban, ¿no? Ahora no van a poder llegar. Mientras no haya vuelos aéreos no van a llegar, porque claramente no van a llegar por vía marítima los turistas a Cuba, ¿no es cierto? Por vía marítima se han ido históricamente los cubanos. ¿Saben cuántos cubanos se han ido de la isla esto es muy impresionante, entre 2001, después de la pandemia, y 2025, a fines del año pasado? En esos 4 años, ¿saben cuántos cubanos se fueron huyendo de la dictadura comunista, soñando con ser libres, con comer 3 veces al día? 1.300.000 cubanos, o sea, el 12% de la población. El 12% de la población cubana, en apenas 4 años se fue. ¿A dónde se fue? Bueno, casi todos vinieron acá. ¿Por qué vinieron acá? Porque había un gobierno compasivo, el de Biden, que les permitía llegar, entrar y sacar algún tipo de papel temporal, transitorio, ¿no? Un estatus de protección temporal. Esto, por supuesto, Trump lo ha destruido porque Trump detesta a los inmigrantes, ¿no? También leo que en Cuba, sobre todo cuando son pobres, ¿no? Si son inmigrantes blancos, rubios, de ojos azules, noruegos, suecos, daneses, ya no los detesta tanto, por supuesto, ¿no? También leo que en Cuba, y esto me dejó pasmado, en un pueblo llamado Ciego de Ávila, como todo se cae en Cuba, incluyendo las casas, las viviendas, los edificios, entonces la dictadura cubana está tan desesperada que han decidido que van a convertir en casas, en viviendas modulares, a contenedores marítimos. ¿Puede creerle qué disparate? Han instalado ya 155 contenedores marítimos en Ciego de Ávila. Cada uno mide apenas 29 metros cuadrados. Tiene una salita chiquita, una cocinita, un baño y 2 habitaciones. Es un contenedor metálico que llevaban, digamos, los buques cargueros. Contenedor metálico convertido en una casa. ¿Quién quiere vivir adentro de un contenedor metálico con el calor que hace en Cuba? Y han dicho, esto es un éxito, no solo en Ciego de Ávila, sino que vamos a instalar 3.500 contenedores metálicos y los vamos a convertir en viviendas, en casas en La Habana. O sea, en La Habana no se recoge la basura, no hay taxis, no hay transporte público, no hay gasolina en las estaciones de servicio, no hay comida y además la dictadura comunista quiere que la gente esté feliz viviendo en contenedores metálicos. Es de locos.
absolutamente de locos. Para ir terminando, quiero hablar del show de Bad Bunny, gran artista puertorriqueño, ayer en el Super Bowl. Silvia y yo no vimos el Super Bowl ni vimos en directo el show, pero lo hemos visto después, ¿no? Quiero felicitar a Bad Bunny. Me parece que fue muy extraordinario su show. No tanto por la música o por la voz o por la letra de las canciones, que este es otro tema, ¿no? A mí en general las letras de sus canciones me parecen a veces innecesariamente vulgares, ¿no? Bueno, es lo que está de moda. El valor del show de Bad Bunny, el extraordinario valor del show de Bad Bunny fue desafiar el racismo imperante del gobierno de Trump. Insubordinarse, alzarse, rebelarse contra ese racismo. Cantar en español, que era una manera de decir, pues en este país también se habla en español. Decirles a los que no entendían sus canciones en español, no importa, no tienen que aprender español, solo tienen que aprender a bailar. La música se baila sobre todo. Y decir, transmitir un mensaje muy poderoso, muy persuasivo y muy sabio. Y es que América no es solamente Estados Unidos, ¿no? América somos muchos países. Y en América se habla en inglés, sí, en Canadá, en Estados Unidos, pero sobre todo se habla en español, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, en Brasil se habla en portugués. Y fue genial que Bad Bunny, artista de considerable valía, de no desdeñable talento, a quien yo al comienzo había criticado porque no lo entendía, pero ahora reconozco que me equivoqué y que es un artista muy talentoso y Silvia me ha jalado las orejas y por eso pido disculpas. Fue genial que Bad Bunny dijera, América son todos estos países y que comenzara a nombrarlos no de norte a sur, sino de sur a norte, ¿no? Esa fue una rebelión. Yo sentí que ayer el show de Bad Bunny, que lo he visto hoy, fue una rebelión, fue un motín, fue una sublevación. No violenta, no militar, no callejera, fue una sublevación, un motín, una rebelión, digamos, artística, ¿no? Una conspiración artística, ¿no? Un complot musical, una confabulación de hermanos latinoamericanos de los muchos países en que se habla la antigua lengua castellana, diciéndoles a los anglosajones, América también es nuestra. Bien por Bad Bunny. El Washington Post dijo que no fue deliberadamente provocador el show de Bad Bunny y que del 1 al 10, si el de Justin Timberlake había sido 10, el de Bad Bunny se llevaba apenas un 3. Supongo que es un elogio. Y también se preguntaba por qué lució el número 64 detrás de su camiseta. Y no se sabe si fue porque el huracán María el año 2017 mató a ese número de personas o si porque un tío fallecido del artista puertorriqueño usaba ese número en su camiseta deportiva, un tío que jugó al fútbol, creo. O si su mamá nació el año 1964, la gente no sabe bien, ¿no? Algún día sería genial, amor, entrevistar a Bad Bunny, ¿no? Ojalá me dé la entrevista, pues sería genial. Algún día que pasemos por Puerto Rico, que creo que vamos a ir pronto, creo que vamos a ir los primeros días de abril a Puerto Rico. Ahora sí termino. Este sábado 14 de febrero y este domingo 15 de febrero, Silvia, nuestra hija Zoe y yo vamos a estar ya en Madrid para presentar la novela Los Golpistas y para acudir a 2 firmas de libros el jueves 19 y el viernes 20 de febrero, para dar muchas entrevistas, en fin, para darle fuerza, darle bríos, darle empuje a la novela para que ella despegue y vuele alto y llegue a muchos lectores. Vamos a estar en Madrid. Pero aquí en Miami va a estar dictando su seminario Creando Riqueza don Alejandro Cardona. Sábado 14, domingo 15 de febrero, comienza a las 9 de la mañana, ambos días. Y Alejandro Cardona les va a enseñar, si reservan un cupo en seminariocreandoriqueza.com, cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, él es un experto en eso, cómo seguir el método que ha diseñado y perfeccionado Alejandro, que no es comprar acciones, sino unas opciones financieras derivadas de las acciones, y cómo, con suerte y con astucia y con clarividencia, ganar dinero en la Bolsa de Valores en Wall Street.
seminariocreandoriqueza.com, reserven un cupo, están a tiempo, este sábado 14, este domingo 15 de febrero. Y nos vemos en Madrid la próxima semana. Seguimos.